Recording in progress. Bueno, supongo que ya está grabando, creo que sí. Bueno, amigos, de verdad, muy emocionado de empezar este estudio con todos ustedes. Estudio de Apocalipsis. Sé que muchos de ustedes están con mucha expectativa de lo que vamos a poder aprender, algunos también de a quienes vamos a conocer y sobre todo de lo que Dios quiere revelarnos en este tiempo, que seguro es algo bueno, es agradable y es perfecto como dice que es su voluntad. Entonces me presento, muchos ya seguramente me conocen, otros de repente es primera vez, pero yo soy Kenny Lazo, es mi nombre, y ya por varios años he estado participando de aprendizajes, estudios de la palabra de Dios, y definitivamente uno de los temas que me llamó poderosamente la atención y me gusta mucho investigar y poder aprender es este de Apocalipsis. Y desde la pandemia tenía la intención incluso de poder hacer un grupo como el de ahora. Participé de un curso que hicieron en la iglesia en Arequipa y bueno, no se dio la oportunidad de dar este espacio, pero qué bueno que ahora lo tengamos y que podamos juntos, porque no solo es alguien que va a hablar, 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 sino que la idea es que todos podamos aportar, preguntar y que sobre todo podamos tener esta revelación de este libro y por qué a veces se ha convertido en un libro tan no tan tocado, vetado, un libro poco entendido o criticado o hasta incluso como que muy apartado porque guarda cierto misticismo supuestamente o porque da mucho miedo, ¿verdad? Entonces, todos esos temas, la idea es que los podamos derribar y que podamos abrir esos pergaminos, pero desde un punto de vista profético y con mucha esperanza, porque de eso justamente se trata el libro de Apocalipsis. Entonces, antes de empezar, quería presentarles a Paulo. Paulo es mi gran hermano y amigo de Arequipa. Muchos de acá son de Arequipa. Yo vivo en Lima y también tengo algunos amigos de Lima que se han conectado, que se han inscrito. Así que quería presentarles a mi gran hermano Paulo, con el que vamos a estar todos los jueves ayudándoles y tratando de que este sea un momento de aprendizaje mutuo. Y él también les ha escrito y les ha mandado un mensajito para que lo conozcan y no digan quién me está espaneando así. Entonces, Pablo le va a dar un saludo. ¿Te parece, Pablo? Bueno, con todos, muy buenas noches. Muy agradecido por tus palabras, Kenny. Definitivamente, los tiempos de Dios son perfectos. Ya habrá un momento de poderles compartir cómo nos hemos vuelto a reunir después de tiempo. Ujú. Él de repente en Lima, yo en Arequipa, pero trabajando y viviendo en provincia, gracias a Dios, pues estoy a la espera de mi tercer hijito. Y bueno, por cosas de Dios nos hemos regresado a Arequipa. Y gracias a Dios nos pudimos reunir con Kenny y aprender pues de esta labor como cristianos, ¿no? En estos tiempos que cada cosa pasa tan rápido y aprender por qué y a qué nos enfrentamos, pues creo que nos va a servir de mucho para crecer espiritualmente. Gracias por la oportunidad y espero seguir compartiendo todas estas enseñanzas. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias, Pablo, por ser parte del equipo y tenerte de verdad como un hermano también con ese corazón de servicio. Entonces, nos van a tener a mí, a Pablo, como de apoyo, de ayuda. Como les dije, la intención es que este se convierta en un estudio de todos, porque amamos la palabra de Dios, porque amamos la llegada de Jesucristo y anhelamos encontrarnos con Él, y por esa razón es que queremos conocer lo que Él ya ha revelado y de qué manera tenemos que prepararnos ante esa llegada. Entonces, aquí tengo unas preguntas antes de ir profundizando un poco.
Entonces, y les voy a contar en la sesión de hoy qué más o menos vamos a aprender, cómo se va a llevar a cabo la dinámica de este estudio. Les voy a contar acerca de algunos pasajes bíblicos también que hablan acerca de los últimos tiempos. Pero antes de todo esa sesión de hoy, que la idea es que dure aproximadamente una hora, entonces quería hacer unas preguntas a modo de sondeo, porque entiendo que muchos de ustedes también tienen otra afinidad, digamos, a su acercamiento con Dios en relación a una iglesia donde participan. Y aquí no hay ninguna discriminación o que tengamos que ser de alguna denominación. Aquí todos somos hijos de Dios o todos buscamos agradarle, así que todos son bienvenidos porque al final todos queremos conocer más de él. Entonces, y también bonito todo lo que ustedes han escrito ahí, los que se han registrado. Entonces, ya más o menos nos da un sondeo de, de la participación del público que tenemos. Sin embargo, me pareció interesante preguntar estas interrogantes que voy a mostrar ahora en pantalla. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto sabes del libro de Apocalipsis? Vamos a marcar en el chat del 1 al 5, 1 muy, muy bajo y 5 como alto. Entonces, todos ahí en el chat, a manera de interacción, ustedes saben que las sesiones en Zoom suelen ser un poco frías, entonces vamos a tratar de que generemos comentarios, dinamismo. Entonces, obviamente que no hay aquí una receta como tal o un, digamos, un nivel previo, pero sí nos gustaría saber cuánto por ahí de Apocalipsis han escuchado, visto. Buenazo, 2.5, genial, Rubens. 1, genial, Pablo César. Dice como todos, 2, Ada y 1, 3, excelente. 3 también, Freddy. Excelente, interesante. Hay un grupo variado. Entonces, interesante porque los que saben un poco, entonces van a poder ahí hacer comentarios, van a poder quizá referir algún libro o referir a algún, no sé, alguna enseñanza que nos dé más claridad. Entonces, la idea aquí no es generar un debate, la idea aquí es mostrar lo que dice la palabra de Dios, mostrar lo que dice la palabra de Dios en el del libro de Apocalipsis y coger otros libros también de la Biblia para poder entender lo que está escrito en Apocalipsis, que parece ser que es un poco complicado, pero lo vamos a ir viendo que en muchas partes está todo claro, otras partes sí pueden ser un poco oscuras, pero otras partes que, digamos, están totalmente explícitas y es la que queremos dar a conocer también con este estudio. Kenza, genial, gracias muchachos por... Entonces, hay un grupo variado. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuánto sabemos de la Biblia? Hemos leído algunos libros, o quizá no mucho, quizá con las cosas que hemos aprendido en el colegio o en las charlas que nos dan cuando vamos a la iglesia, etcétera. Del 1 al 5 también, más o menos para hacer un sondeo. ¿Cuánto más o menos aprendizaje de la Biblia tenemos? ¿Cuánto creen? ¿1, 2, 3, 4, 5? No hay ningún problema si es que también vale poner cero. Pablo, sí, vale poner cero. O al menos 0.5. Anímese, hermano, bote. Ay, 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 3, 3, excelente. Sí, es que la Biblia realmente pues es un libro tan profundo, tan grande también, entonces a veces leer toda la Biblia resulta ser un reto, pero al menos tenemos un entendimiento del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, al menos entendemos un poco
la secuencia, ¿no? O sea, primero fue la creación, Moisés, Noé, entonces, o Noé, Moisés, y los apóstoles, los evangelios, los, los libros escritos por los apóstoles. O sea, algo de noción, sí, perfecto, está bueno. Bien, excelente, amigos, muchachos. Entonces, más o menos un sondeo para también saber. 3.5 3 excelente. Ay, 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 3 buenazo. Ahí está mi amigo Freddy Tinta, supongo que debe ser mi hermano. Después de años, creo que Freddycito debe ser mi gran bro. Y la siguiente pregunta, ¿qué opinas de este libro? Es la última pregunta. ¿Qué es lo que opinas? Justo hoy día conversaba con una amiga y me decía, sí, pero como que el libro Apocalipsis da miedo, ¿no? Y es, digamos, lo que sí ha estilado escuchar, que es mucho desastre y mejor como que no leemos porque nos da miedo. ¿Qué opinas del libro de Apocalipsis? También he escuchado comentarios de no se entiende porque hay mucho simbolismo. Entonces, otros que simplemente ningún punto como tal, ¿no? Ajá, revelación y final de todo. Excelente. ¿Alguien más se anima a comentar? ¿Qué opinas de Apocalipsis? Otros le dicen Apocalipsis. Considero que se necesita considero que se necesita abrirse al Espíritu Santo para conocer sus misterios. Excelente. Em, el culmen, ¿qué es culmen de nuestra carrera? Ah, la culminación, ¿no, Pablo? Claro, culminación de nuestra carrera como cristianos. Buenazo. Gracias por sus comentarios. Es un momento de miedo, pero tengo mucha curiosidad. Interesante, excelente, César. Claro, sí, porque justamente lo desconocido, las cosas que se escuchan, se ven o se han visto en películas, entonces sí, pues da un poco como de qué pasará y me pasará eso a mí y por qué tanto desastre y ya estamos en el apocalipsis o no, empezó el apocalipsis en pandemia, por qué se escucha de tanta guerra, todas esas cosas yo creo que las va resolviendo la palabra de Dios porque es el libro que nos ayuda a entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y eso es lo bonito de poder aprender de la palabra de Dios, que es para nosotros la verdad absoluta, ¿no? Dice, creo que además de la revelación del fin de los tiempos, también muestra esperanza y redención. Exacto, es un buen punto también. Nos da esperanza y redención. Buenazo, Nancy. Gracias por todos sus comentarios y aportes. Me gusta que participen, eso ayuda mucho a que sondemos cómo va el progreso de lo que queremos hacer. Entonces, mencionado esto, vamos a continuar y ya les había comentado un poco de el porqué de hacer esto. Como les había dicho, en pandemia tenía la intención de poder aprender más. Creo que todos, ¿no? Nos hemos preguntado si lo que está pasando en la pandemia realmente ya tiene que ver con los últimos tiempos. Y justo participé de un curso que me pareció muy genial,
tenía muchas dudas y el curso me ayudó a poder entender y despejar muchas de las interrogantes que tenía porque ya había escuchado en un momento el libro Apocalipsis, había leído algo. Entonces, incluso en mis primeros pasos como cristiano, también tuve acercamiento con otra religión que intentó ayudarnos a la familia a leer la Biblia. Sin embargo, no mucho se toca pues el tema de Apocalipsis cuando te metes más al cristianismo o digamos a profundizar. No es un libro definitivamente pues tan fancy o no sé cómo decirlo, como que tan utilizado, es la verdad, pero está en la palabra de Dios, o sea, está en la Biblia y por esa razón creo que amerita, y con mucha más razón en estos tiempos, como mencionó Pablo, de poderle darle una mirada, de poder pedirle a Dios, como ha mencionado Freddy muy claramente, pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que quiso poner el Espíritu de Dios en este libro y por qué entonces es, es tan llamativo también para estos tiempos. Entonces, esa es la intención de poder crear este espacio y, y lo vamos a hacer todos los días jueves, como hoy a las 8:30. Más o menos vamos a tomar algunas 10 12 sesiones, que es la idea, para que podamos profundizar en algunos puntos y como mencioné al inicio, sea un estudio. Dejemos por ahí algunos videos, algunas citas o libros para revisar y nos vamos a conectar más o menos a esta hora, a las 8:30. Entonces, quiero primero, en esta primera sesión, responder algunas preguntas por unas 6 preguntas respecto a lo que vamos a hacer durante toda esta caminata de aprendizaje de la palabra de Dios. Y la primera pregunta es, ¿por qué aprender Apocalipsis? Cuando fui a la Biblia, encontré lo siguiente, y está en Apocalipsis 1:3, que dice, bienaventurado, esto ya es Apocalipsis, ¿ah? La primera lección ya estamos hablando del mismo libro. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Uno de los primeros versículos de Apocalipsis ya nos está diciendo que es enteramente feliz, o qué otro significado le podemos encontrar a bienaventurado, que es alguien que es bendecido, alguien que es enteramente gratificado, el que lee las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en él está escrita. Entonces, somos bendecidos, somos felices si tan solo ya estamos leyendo este texto de miles de años y que guarda palabras proféticas. Y es interesante porque la Biblia es uno de los libros eh, tan polémicos también o tan discutidos, pero una de las cosas que nadie puede refutar a la Biblia es que es un libro profético y todas las profecías que se han escrito se han cumplido al pie de la letra. Y muestra de ese cumplimiento es Jesucristo. Jesucristo dice que ha cumplido más de 300 profecías cuando estuvo aquí en la tierra. Dime, ¿qué persona en el mundo va a poder cumplir 300 cosas que fueron escritas sobre él? La primera, que es bien alucinante, es, por ejemplo, nacer en Belén. O sea, si quieres cumplir una profecía, ¿cómo alguien va a decidir dónde nace? Entonces, muchas personas o estudiosos o lo que fuera pueden refutar a ciertas cosas, pero la Biblia es uno de los libros que se hace creíble justamente por sus profecías. Y las cosas que fueron escritas se han cumplido y se van a cumplir sí o sí porque es la palabra de Dios. Entonces, si es algo que la Biblia es como una carta que alguien escribió y las cosas que se dijeron se han cumplido, lo que está por cumplirse no es que posiblemente de repente pasará, no sé, tengo dudas, no lo sé, Rick, parece medio extraño. Lo que está escrito, muchachos, muchachas, amigos y amigas, se va a cumplir sí o sí, porque así como Jesús dijo que venía, y así como Jesús vino, y así como Jesús dijo que moriría y murió,
Y así como Jesús dijo que resucitaría y resucitó, y hay evidencias de todo tipo también de eso, y así como Jesús resucitó y se fue al Padre y dijo que volvería, entonces, damas y caballeros, amigos y amigas, Jesucristo va a regresar. Entonces, esta primera parte de por sí es el por qué nos llama la atención leer Apocalipsis. Una, porque somos bendecidos; otra, porque es una profecía que nos anima a poder conocer el desenlace de lo que va a ocurrir a la humanidad. Y, y tres, porque si guardamos estas cosas, entonces somos bendecidos también para nosotros mismos y el tiempo está cerca. Otro punto que lo encontramos también en la palabra de Dios, en el libro de 2 de Timoteo 3:16, es que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, ¿por qué leer Apocalipsis? Porque forma parte de la escritura que ha sido inspirada por Dios. Es muy interesante que la Biblia se haya escrito por aproximadamente 40 hombres, me parece, en diferentes continentes, en diferentes tiempos, en un transcurso aproximadamente creo que 2000, 3000 años. Y todos estos escritores, algunos sabios, otros no tan sabios, otros con diferentes culturas, con diferentes temperamentos, en diferentes contextos, algunos ricos, otros no, otros con más estudiosos, otros menos, de diferentes contextos, escritos por diferentes hombres, pero todos coinciden, todos tienen una misma forma de poder apuntar a lo que implica el propósito del mensaje de Dios y sigue siendo el mismo en todos los libros y eso únicamente se explica porque ha sido inspirada justamente por Dios. No sé cuánto es el número de concordancias exactamente, y concordancias me refiero a que un texto de la Biblia lo, tiene similitud o cierta concordancia con otros libros y con muchos textos bíblicos, y todos, como les menciono, están como entrelazados, y eso obviamente nos hace notar que la inspiración que hubo detrás fue también divina. Entonces, ¿por qué leer Apocalipsis? Porque forma parte de la palabra de Dios y porque toda la palabra de Dios nos ayuda a poder, nos enseña, nos redarguye y nos corrige para poder instruir en justicia. Entonces, esos dos puntos me parecieron importantes para responder el por qué estudiar Apocalipsis. Y aprender sobre Apocalipsis, esta es una reflexión, no es para especular, sino para amar más a Dios, a Cristo, prepararnos y vivir con esperanza. La segunda pregunta que quería plantear el día de hoy es, ¿para quién fue escrito y en qué contexto? Sí, porque también muchos dicen, quizá fue escrito solo para los no creyentes o para los gentiles, como se les dice a los que en aquel entonces no eran parte del pueblo judío, o sí, entonces, eh, ¿para quién fue escrito el libro de Apocalipsis y en qué contexto? Y hay que entender que este libro fue escrito por Juan, que fue uno de los apóstoles de Jesús, en el año 95 después de Cristo, en la isla de Patmos. Él estuvo sentenciado al exilio por el Imperio Romano, y en esta isla de Patmos se le aparece Jesús y le empieza a mostrar a Juan cuál iba a ser el desenlace de la historia. Aquí tenemos una intervención de Nancy. Creo que además de la revelación del fin de los tiempos, también muestra... Ah, perdón, ya había leído eso. Entonces,
Es interesante que Juan es uno de los apóstoles de Jesús, quien escribió otros libros, como el Evangelio de Juan, que de hecho es uno de los libros muy diferentes o tiene mucha diferenciación en relación a los otros evangelios. Se dice que Juan era el discípulo amado de Jesús. Jesús tenía las multitudes, como se dice, dentro de la cercanía con el pueblo. Tenía a los 72 que eran sus discípulos, con los cuales trabajaba más cercanamente, los enviaba a sanar enfermos, a expulsar fuera demonios. Luego de esos 72 tenía a los 12 que eran los apóstoles, y de esos 12 tenía un círculo más pequeño que eran tres, que era Juan, que era Pedro y que era Jacob. Y qué interesante que de esos tres era Juan, o fue Juan, quien recibe la revelación para poder escribir este libro que da como culminación a toda la Biblia. Entonces, esa parte me parece muy bonita porque Juan, o sea, no es que Jesús lo haya elegido, yo creo que Juan eligió a Jesús en el sentido de buscar una cercanía mucho más profunda con él, porque como les digo, él tenía a las multitudes, pero las multitudes también en su momento quizá le dieron la espalda, como ocurrió cuando fue crucificado, y muchas de las personas que lo habían recibido en Jerusalén, como dice la Biblia, luego le dieron la espalda, y es, digamos, parte de lo que ocurrió en la vida de Jesús. Sin embargo, él pudo formar a 12 personas, de las cuales a veces no conocemos el nombre de los 12 exactamente, ¿verdad? Quizá llegamos hasta 5 o 6, pero él tuvo a 12 que fueron los discípulos que luego crearon toda esta revolución que luego se le llamó cristianismo. Pero interesante que Jesús, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes recuerdan, y es una de mis partes favoritas de los milagros de Jesús, cuando se acerca a... viene Jairo, que es uno de los generales, me parece, uno de los principales de la sinagoga creo que era, y su hija estaba a punto de fallecer, y se acerca a Jesús y le dice: Jesús, ven porque mi hija tiene mucha fiebre y necesito que la ayudes, y en medio del camino se le aparece una mujer con flujo de sangre y toca el manto de Jesús, y esta mujer es sanada de ese flujo de sangre. Y en medio de ello aparecen los familiares de Jairo y sus amigos, y le dicen: ya no molestes más al maestro porque porque tu hija ha fallecido. Y Jesús le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Llega a la casa de Jairo, y esa es la parte que me llama la atención porque encuentra todo un alboroto, y Jesús dice una frase que ayuda a poder dividir el auditorio en aquellos que creían y aquellos no, porque Jesús les dice: no temas, la niña está solo dormida. Y la gente que se burla, Jesús dice que los saca fuera y solo llama a tres personas. ¿Y quiénes eran? Era Pedro, era Juan y era Jacob. Entonces, me parece interesante porque Dios, o sea, o Jesús llamó a esos tres que eran más cercanos. Y dentro de ellos dice que quien durmió en su pecho de Jesús antes de que él muera, adivinen quién fue. ¿Qué opinan? Juan. Juan, ¿no? Exacto. Y Juan, buenas noches. Juan fue el discípulo que dice que durmió en el pecho de Jesús, y qué interesante que sea Juan quien recibe la revelación de, del mismo Jesús. Entonces, eso me hace pensar como reflexión de que depende de nosotros qué tan cercanos querramos estar a Jesús, y Jesús va a manifestar su amor, su gracia y hasta incluso la revelación del futuro de las cosas
en la medida que nosotros lo busquemos a Él. Entonces, imagínate, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sabe tu pasado, sabe tu presente y Él sabe nuestro futuro. No solo el futuro del mundo, que lo vamos a leer en Apocalipsis en los próximos días, semanas que vamos a tener las sesiones que van a estar muy interesantes, sino que también sabe tu futuro. Sabe, Paulo, cuándo van a ser tu hijito. Sabe el momento en el que tú vas a cargar en tus brazos. Él ya lo sabe. Sabe el momento en el que tú vas a estar en Arequipa. Y sabe todo eso, lo que va a pasar también contigo, Nancy. Sabe el momento en el que, no sé, te vas a casar, Freddy, y todavía estás soltero. Entonces, él sabe tu futuro y Él quiere revelarlo, Él quiere ayudarte, Él quiere mostrarlo. A mí en los últimos meses, semanas, he estado teniendo sueños muy interesantes, reveladores, y que incluso han sido sueños que me han revelado parte de mi futuro. Yo despertaba a veces muy pensativo, extrañado, diciendo, ¿qué es lo que he visto? ¿Qué será? Y a veces tenía que preguntarle a Dios o también preguntarle al pastor y le decía, pastor, he visto esto, no entiendo muy bien. Y claramente el pastor me ayudaba a descifrar algunas cosas y que me han pasado y a veces yo he tratado de pasarlas por alto y decir, no, no creo que vaya a pasar esto porque no, pues imposible. Pero, pero me ha pasado y digo, wow, o sea, Dios en su infinito amor quiso mostrarme el futuro, me quiso adelantar de ciertas cosas para que yo tome quizá otras decisiones, pero no hice caso y luego vinieron las consecuencias. Pero ese es su perfecto amor que también lo mostró en Juan y te lo quiere mostrar a ti, de qué cosas Él tiene preparado para ti y de qué cosas también quiere librarte. O sea, Dios también me mostró en otro momento una situación un poco fea, ¿no? O sea, que me podía pasar y también no la entendí muy bien, no oré y me pasó. Obviamente que también me ha pasado cosas buenas, ¿ya? Pero te estoy contando algunas cosas que he visto en revelación, en sueños, en visiones, que han sido muy hermosas también, que en un momento se las contaré, cosas que he visto de mi familia y cuando he llamado a familiares me han dicho, oye, sí, eso me está pasando y hemos orado por ellos y Dios ha sido fiel y bueno también con ellos, pero también cosas que me ha querido advertir y creo que es algo así. Dios, como en un sueño, como en una visión, ha mostrado a Juan cuál es el desenlace del mundo y nos está mostrando ahora a nosotros y nos dice, muchachos, esto viene. La pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a pasar por alto o van a hacer algo al respecto? Y ese algo es lo que hoy estamos llamados a tomar acción. Y yo creo que por esa razón no es casualidad definitivamente que ustedes hayan respondido a este llamado de aprender algo tan bonito de la palabra de Dios que es el libro de Apocalipsis. Entonces, um, respondiendo a la pregunta, ¿para quién fue escrito? El libro de Apocalipsis, inicialmente en los primeros capítulos, está dirigido a las 7 iglesias de Asia Menor. Juan escribe directamente el mensaje de Jesús y da exhortaciones, da mensajes directos a las iglesias en ese entonces de Asia, pero todos esos mensajes hoy tienen también su relevancia en la actual iglesia de Jesús, es decir, en nosotros. Entonces, por esa razón es que el libro de Apocalipsis hace sentido, porque tiene una revelación o tiene un mensaje para la iglesia. No es un mensaje para alguien que no cree. Para alguien que no cree simplemente es cualquier cosa, pero nosotros que somos la iglesia, entonces deberíamos de tomar atención porque es un mensaje directo para el cuerpo de Cristo. Entonces, aprender Apocalipsis no es para especular, eso ya lo habíamos leído, sino para prepararnos y ir con esperanza.
Tercera pregunta, dijimos que van a ser seis. Vamos en la tercera. ¿Qué aplicación tiene a nuestra vida? Bueno, las aplicaciones a nuestra vida son diversas, pero aquí he puesto algunas. Por ejemplo, nos muestra a Cristo glorificado. Creo que es parte de lo que escribió muy bien Nancy, porque no solo es la parte trágica, sino también es la revelación, es decir, cómo Dios se muestra, cómo Jesús es mostrado, pero de una manera ya glorificada, porque esto ocurre después de su resurrección. También es un llamado a arrepentirnos, es un llamado a ser fieles, porque interesante que muchas partes de los primeros textos que vamos a leer en Apocalipsis es Jesús diciendo, Iglesia, esto estás haciendo mal y arrepiéntete. Y en algunos casos, no sé si ustedes recuerdan ese versículo que dice que por cuanto eres tibio, te voy a vomitar, ¿no? Entonces es una exhortación a que podamos vivir en santidad, a que podamos ser fieles y por esa razón también es una aplicación práctica en nuestra vida. También vamos a ver temas de un conflicto espiritual en el que vivimos. em, Nos anima con esperanza porque Dios tiene la victoria y todo lo que va a pasar al final, quien vence, quien gana, obviamente es Dios, es Jesús. Y también nos ubica como parte de un plan eterno. O sea, si tú eres parte de la iglesia, eres un hijo de Dios, entonces hay un plan muy interesante, muy bonito que Dios ha preparado para ti y eso está revelado también en el libro de Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis no es para asustarnos, sino es para despertarnos, ¿sí? Así que no hay que tenerle miedo, sino hay que tenerle gusto porque nos va a ayudar en este despertar. Cuarta pregunta. Con seis preguntas terminamos y vamos a dar pase también a sus preguntas. La cuarta pregunta es, ¿qué vamos a aprender? Ajá. Vamos a aprender lo que está escrito en el libro, obviamente, que son las cartas a las siete iglesias, que es lo que les había comentado. Todas estas cartas están descritas en los primeros capítulos de Apocalipsis. Vamos a conocer qué dicen esas cartas. Segundo, vamos a... Uy, perdón. Vamos a... Ay, espera, ahora sí. Vamos a conocer la figura. Acá dice Tron, perdón. Acá se me escapó la O. La figura del Cordero es uno de los libros que bastante mención hacen al Cordero. Y el Cordero es la figura de Jesús como el Cordero de Dios y su gran trono blanco, cómo es que Juan mira este trono, el cielo, y la explicación del reinado, el gobierno que va a tener Jesús en los últimos tiempos. Obviamente van a haber juicios al mundo y estos juicios están representados por los siete sellos, el toque de las trompetas, las copas de ira, o sea, son las catástrofes que va a venir a este mundo, que se está sumergiendo en la perdición, en el pecado. Va a haber un juicio de parte de Dios. Ya lo hubo en otros momentos. O sea, esto no es algo nuevo, muchachos. O sea, ya hubo juicios de parte de Dios. ¿Alguien se acuerda de un juicio de Dios sobre que ha habido en otro momento en la humanidad? Sodoma y Gomorra, el gran diluvio. Claro, Sodoma y Gomorra, el diluvio, han sido momentos de juicios de parte de Dios y esos también están explicados para los últimos tiempos. Vamos a tocar esos temas. Hay figuras interesantes que son como protagonistas, parte de los actores que forman parte de esta película y están graficados como un dragón, una bestia, el falso profeta y también Babilonia como una ciudad de perdición, como una, la vamos a ver, figura religiosa
que en vez de acercar a Dios, distancia de Dios, se involucra con políticos y hay una forma muy interesante. Y vamos a poder ver cuál es la victoria que va a tener Jesús sobre toda la, sobre el mundo, la gran victoria del Cordero, la nueva Jerusalén que va a ser el gobierno que va a establecer Jesús, un gobierno de 1000 años, y eso también está explicado como otro de los grandes momentos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con todo esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Aquí cuatro aspectos importantes. Queremos discernir si estamos en los últimos tiempos o no. Queremos tener una visión eterna. Queremos amar la santidad y queremos vivir con vigilancia y con esperanza. Y por último, la sexta pregunta, ¿cómo vamos a aprender? Aquí les explico un poco la metodología. Vamos a aprender de la siguiente manera. Vamos a leer un fragmento por cada sesión y vamos a desmenuzarlo, entenderlo, en saber por qué fue escrito de esa manera, un poco de escatología, de etimología de las palabras, tener el contexto, un poquito de, digamos, hasta de hermenéutica por ahí. Es un poco la intención. Entonces vamos a ver un fragmento, vamos a desmenuzarlo, a poder tener estas herramientas para entender mejor, utilizando también otros textos bíblicos. Y es justo lo que les cuento aquí. Analizaremos el texto en su contexto y el origen y en el original, que sería la etimología. Vamos a cruzar referencias con otros libros. Esto sí va a estar también interesante para que vean que Apocalipsis no es un libro aislado, sino que Daniel, creo que fue 3000 años antes, escribió también cosas que se relacionan mucho con el libro de Apocalipsis, también Ezequiel y los evangelios, porque uno de los capítulos más resaltantes sobre los últimos tiempos está en Mateo 24, donde Jesús habla las señales antes del fin. Entonces, hay también parte en los evangelios que vamos a analizar y que están dentro de lo que serían los últimos tiempos. Y también, por último, vamos a darles un video adicional por semana para que ustedes refuercen algún tema, quieran aprender. Entonces, va a ser como un refuerzo visual para que los que les guste seguir profundizando, entonces puedan revisar contenido adicional. A mí, por ejemplo, me ha servido aprender mucho de algunos pastores, de varios en realidad. Sigo con unos cuatro. Uno es español, otro es judío mesiánico, el otro es de Centroamérica, pero vive en Estados Unidos, y el otro es un mexicano. Entonces, de uno de ellos me gustaría compartirles para que ustedes puedan revisar, leer, y si alguno tiene alguna otra fuente, también que la comparta para que podamos utilizarla como refuerzo al tema que hemos visto. Y luego vamos a hacer preguntas también abiertas, participación activa. Entonces, la idea es que todos podamos también aportar o hacer comentarios o preguntas. Y también, lo más importante, como ya lo mencionó Freddy, va a ser que nos demos un tiempo para poder buscar a Dios, escuchar al Espíritu Santo, para que sea Él mismo quien o sea, Él te revele a ti, o sea, que tengas tu apocalipsis, o sea, que tú tengas tu propio apocalipsis. No sé si me dejo entender. O sea, que tú tengas tu propia revelación de quién es Jesús, que tú tengas la propia conexión de Dios contigo, mostrándote cosas de tu futuro, cosas de tu propósito. Entonces, creo que eso definitivamente también es lo más importante en el propósito que debemos de buscar. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Algunos se han ido, seguramente habrá pasado algo, pero otros también
han permanecido. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, queridos hermanos, amigos? Ninguna duda, todo claro. Excelente. Yo, pues, me parece, bueno, no me parece, es lo que es el espíritu está en el espíritu, ¿no? Y me causó mucha sorpresa el versículo con el que inicia este hermano, que, bueno, yo tengo la costumbre de mi Biblia, subrayar con rojito los versículos que aprendo, en algún momento me tocan. Y empezando el libro de Apocalipsis tenía este versículo que decía el 1:3, ¿no? Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Entonces, me gustó, me impactó. Y bueno, tengo también mucha expectativa con respecto a saber más de de este tema, de este evangelio, ¿no? Que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Lo máximo, Polito. Lo máximo. Sí, es emocionante saber qué es lo que va a pasar con la historia de la humanidad y sobre todo emocionante saber que Jesús ha prometido algo para su iglesia y le va a cumplir, ¿no? Chévere. Gracias, Pablo. Gracias, Freddy. César, ¿quiere comentar algo? Sí, bien, buenas noches, Kenny. Gracias por la invitación. De igual manera, buenas noches con cada uno de ustedes que están aquí presentes. Yo por mi parte igual, como empezó Kenny diciendo de que como que ese libro da como que miedo. En verdad, el tiempo que yo he estado acudiendo a la iglesia siempre nos han enseñado como que otros libros, pero Apocalipsis no tocaban. O sea, no recuerdo ni un pastor que me haya dicho, y sabes qué, Apocalipsis esto. He leído un poco, pero como que, mm, como uno también no conoce aquello, digamos, del libro, como siempre han dicho, no da miedo, que hay varias profecías, varias cosas, lo malo, cómo va a terminar el mundo, más o menos ahí nos da a conocer de cómo va a terminar el mundo, o cómo va a ser el fin del mundo, o cómo va a ser la llegada del fin del mundo. Y quizás también no, nunca he tocado ese libro, pero interesante ahora que... cosa, y también Kenny, ¿no? Como la parte introductoria, como lo dices, es como que de miedo, es como que me llena de curiosidad de poder aprender, ¿no? O sea, al fin hay como que miedo ya no hay, pero hay como curiosidad de qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a aprender, qué es lo que dice. Igual, de todas maneras, va a estar leyéndote un poco para también entenderlo, ¿no? Lo que vas a estar explicando también aquí. Chévere. Qué bonito. Bonito, hermano. Qué bonito. Gracias por tu corazón abierto porque sí, todos creo que en un momento hemos tenido esas interrogantes, esas dudas, temores hasta cierto punto también, pero el conocer la palabra de Dios es como dijo a David, es como miel para nuestra boca, ¿no? Es más que la miel a nuestra boca. Entonces, y Apocalipsis es parte de la palabra de Dios, así que también vamos a degustar eso rico de aprender por qué se escribió estos temas y también qué es lo que va a ocurrir con la humanidad. Y sí, pues es un libro 100% profético. Entonces, si no hay más comentarios, nos quedan unos cuantos minutos para terminar, para ser puntuales también con los tiempos. Igual, si alguien quiere quedarse, conversar, orar, también con total libertad, no hay ningún problema. Pero quería solamente al finalizar mostrarles lo que significa la palabra apocalipsis. La palabra griega apocalipsis se traduce como revelación, es apocalipsis y significa revelar, quitar el velo. ¿Qué es lo que revela el libro Apocalipsis? Es la revelación de Jesucristo. Dice que esta palabra se utilizaba
por ejemplo, cuando se iba a develar una estatua, se ponía un velo, una manta, y ese acto de poder quitar esa manta, de revelar, de quitar el velo, como dice acá, esa es, dice la palabra que significa apocalipsis, que se traduce también en inglés como revelation, ¿no? Que sería la traducción más literal de pronto, revelación, pero se ha puesto apocalipsis, entonces también a veces no se sabía exactamente qué significaba. Puede sonar como, no sé, pues una marca de chisito, apocalipsis, no sé, muy medio raro, ¿no? Pero ahora ya sabemos exactamente qué, qué significado tiene y es revelación. Y es una revelación de Jesús, es el mismo, justo que creo que lo tengo. Acá está. Es revelación de Jesús en el sentido que pertenece a Él, es Él, o sea, Jesús quien hace esta revelación, y también es la revelación de Jesús en el sentido de que Él es el objeto que es revelado, o sea, Él es quien se manifiesta, ¿sí? Él es quien se da a conocer en su gloria, en su majestad y en lo que tiene para el mundo. Entonces, eso, digamos, es lo de Apocalipsis. Freddy, ¿Qué tal, Kenny? Gusto de saludarte después de igualmente, tiempo. mi hermano. Qué importante lo que acabas de decir, porque se me viene a la mente con lo que acabas de leer, que esta revelación eh, es individual. Entonces, ¿por qué entiendo que es individual? Porque aunque nosotros no somos como Juan, pero él tuvo una experiencia individual. Esa gracia Ujú. que tuvo Juan, Jesús se la dio a Juan porque él lo quiso así. Quizás era un momento difícil, de exilio, pero fue individual. Con lo que acabas de leer, bueno, hace un momento, y el hermano Paulo en el primer Apocalipsis 1:3, y con lo que acabas de leer, que es la revelación de Jesús. Y cuando Jesús empezó a llamar a sus discípulos, fue personal, o sea, no fue grupal y les pasó la voz, hey, tú ve para acá y todos vieron, ¿no? No, 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 fue individual, o sea, fue como privado, ¿no? Como íntimo. Entonces, cada uno, creo que mi expectativa en este taller, en este conversatorio, es que cada uno, con su oración, con las lecturas, con el material que vas compartiendo, es que cada uno de nosotros tengamos unos, no sé si llamarlo, pequeños apocalipsis individuales, porque algo nos despierta. Si estamos aquí es porque algo nos despertó. O sea que digamos que somos este grupo privado, como que Jesús llama, sin que el resto lo vea, porque lo quiere de una manera más íntima, más privada. Y yo digo, qué interesante, por eso es una gracia, ¿no? O sea, no somos como Juan, pero sí, digamos, cada uno sabemos en el momento, la situación en la que estamos, pero justo viene Jesús. Quiero tener un apocalipsis contigo. Interesante. Totalmente, buenísimo, bonito. Exacto, porque al final se trata de una relación personal con Dios y Él sabe exactamente también tu destino, y sabe cómo va a acabar tu historia como tal, ¿no? Entonces, imagínate que Él también revele cada día más cosas a tu vida, de tu familia, de tu propósito, de tu ministerio. Wow, es impresionante y es lindo. Y claro, o sea, a veces también no es tan, no sé cómo decirlo, alentador en algunos aspectos, porque, o sea, me refiero a alentador en el sentido de, o sea, pueden venir también no cosas bonitas, ¿no? Porque justamente Juan termina sus días en un exilio. O sea, imagínate lo que él pudo estar pensando en ese momento. O sea, ¿de qué me sirvió? Entre comillas, ¿no? Mira tanto de Dios y ahora pues estoy acá. O sea, solo, exiliado, no sé, sin futuro, entre comillas, sin propósito, pero nada, o sea, él seguramente en vez de estarse quejando, estaba orando, estaba agradeciendo y eso le permitió tener esta revelación con Jesús
tan rica que le revela lo que va a ocurrir al final de los tiempos, ¿no? Entonces, genial, buenas intervenciones, amigos, muchachos. Me ha encantado mucho esta sesión. También tengo mucha expectativa. Nunca lo había hecho, así que seguramente van a haber algunos huecos o X cosas, pero en el camino vamos a aprender todos. Pero el corazón, la intención de conocer más de la palabra de Dios, de que Él nos pueda revelar más de su Espíritu Santo en este tiempo, es creo, el corazón de lo que queremos hacer y creo que estamos todos alineados en ese sentido. Así que muchas gracias por haberse unido. Vamos a terminar haciendo una oración, no sin antes preguntar si es que alguien también quiere hacer alguna acotación, algún comentario, alguna pregunta. Creo que no. Gracias más bien a todos por haberse unido. Entonces vamos a orar. Si alguien también desea que oremos por algo especial, puede dejar ahí un comentario en el chat. Si quiere abierto, si no también personal, no hay problema. Y, y nada, agradezcamos a Dios el alto privilegio y honor que tenemos de poder tener a disposición este tiempo, de tener la palabra de Dios tan cerca a nosotros, a solo un clic de distancia o a solo unos pasos en nuestros libros. Y y sobre todo tener también la oportunidad de juntarnos como amigos, como hermanos, de poder aprender juntos y sobre todo de también anhelar su regreso, ¿no? Yo creo que esos son tiempos bonitos donde uno está expectante, qué va a pasar con el mundo, está expectante de lo que Dios va a cumplir su propósito en esta tierra y también está expectante de su llegada. De verdad, para mí es una expectativa y prepararme para eso. Y creo que a eso es lo que nos llama Dios, ¿no? A estar siempre como la parábola de las 10 vírgenes, prudentes y no como las que no se prepararon, ¿no? Entonces, bacán. Entonces oramos y nos despedimos. Muchas gracias, Padre amado, por darnos este bonito tiempo de poder aprender de tu palabra, aprender de ti, de, de ver nuestros corazones, Dios amado, de querer conocerte más, de poder escudriñar las escrituras y de profundizar en este libro que tú nos has dejado para que podamos recibirlo con mucho amor, con mucha expectativa y abrimos nuestros corazones a poder escuchar de ti, a que nos puedas revelar de tu amor, de tu Espíritu Santo en nosotros, en nuestras familias, que pueda ser como mencionó Freddy, nuestro apocalipsis, que cada uno tenga un apocalipsis, una revelación personal, íntima contigo, Señor Jesús, porque tú eres todo, tú eres bueno, tienes planes, tienes grandes propósitos para nosotros. Y te agradecemos, Padre, y te agradezco profundamente el privilegio que me das de poder hablar de tu palabra, de poder abrir la Biblia, de poder hablar de ti. Qué privilegio que me das a mí y a mis hermanos, de conocerte más. Queremos conocerte más, anhelarte más, descubrir más. Así que te presentamos delante de ti, Señor Jesús, este tiempo de aprendizaje, este tiempo de revelación. Revela nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo lo que quieres hacer, mostrar, hablar. ¿Quieres darle sueños a mis hermanos? Padre, manifiéstate a través de sueños, a través de palabras, de versículos, de canciones. Eso hace, Señor Jesús, y ten misericordia de nosotros y extiende esa misericordia y ese amor hacia estos mis hermanos, tus hijos, y que estos días, semanas, estos meses, que sea una revelación tuya, que sea un momento
distinto, que cambie nuestra vida este tiempo contigo, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, que sea un tiempo de refrigerio, un tiempo de, de conexión íntima contigo. Así lo declaro, Padre Celestial, y que eso traiga como fruto los frutos del Espíritu, que eso nos traiga como fruto una revelación más clara de quién eres y lo que quieres para este tiempo, y nos ayudes a llevar ese mensaje de amor también a otras personas. Gracias por esta semana, que sea una semana bendecida, que tu protección guarde a mis hermanos y que podamos encontrarnos el próximo jueves y que los que no pudieron venir también se puedan unir nuevamente. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ay, ay, ay. Voy a parar la grabación Amén. y por ahí la subo también